Y hay uno de los puntos que me llama la atención, es que acontece en muchas congregaciones. Y aquí no resalta el término, pero en su etimología sí, lo que es la palabra desprecio. Para los judíos era más importante apedrearla a ella que tener misericordia. Y si te fijas bien, Jesús viene bajando del templo, del Monte de los Olivos, en el verso 1. Ellos vienen saliendo del templo, encuentran a la mujer en el mismo acto de adulterio. La ley exigía que la apedrearan, pero si te fijas bien, hay dos comparaciones, porque Jesús viene del monte, los fariseos vienen del templo, dando a entender, ellos vienen con la ley y Jesús viene con la revelación. Amén. Por eso es que cuando ellos se acercan donde Jesús, dicen: maestro, esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Algo que ellos no sabían, que sabían pero obviaron esa parte, que la ley exigía que los dos tenían que estar ahí. Sin embargo, quien aparece es la mujer sola. Entonces Jesús está escribiendo en tierra y está enseñándole a la multitud. Y le llevan a la mujer para ver cuál es la intención de Jesús. Y Jesús automáticamente, la mujer está en el centro. Todo el que está ahí tiene su piedra para lanzarle a la mujer. Y yo me atrevo a creer, amada, que todo el que está ahí tuvo pecado oculto, tuvo cantidades de falla. Porque es lo que pasa mucho en este tiempo, que cuando alguien cae, con más facilidad todos toman piedra para acusarte a ti. Yes. Porque cuando te toca el turno a ti de estar en el momento, eso es lo que Dios más prueba. Cuando alguien cae, ¿cuál es tu reacción en medio de la caída de tu hermano? Y si te fijas bien, Jesús ahí, al verlo a ellos, le hace la interrogante que sé que tumbó todas las definiciones que ellos tenían con respecto a la ley. El que esté libre de pecado, que suelte la primera piedra. Tremendo. Y lo que más me llama la atención es, amada, que a ella la ponen en el centro, justamente para lanzarle la piedra. Y en el mismo centro Jesús deja todo en vergüenza. Ellos pensaban que Jesús le iba a decir: láncenle la piedra. Sin embargo, Jesús le dice a ellos: el que esté libre de ustedes de pecado, que suelte la primera piedra. Yo ministraba en estos días y hablaba que la gran mayoría de los ministerios que hoy están en el suelo no se debe a los ataques de Satanás simplemente, sino que hay muchos que a veces no permiten que se levanten. Así es. Porque ellos son del tipo de personas que solo te hablan de tu pasado y nunca se enfocan en el presente y en el futuro de lo que Dios quiere hacer contigo. Amén, tremendo. Por eso siempre he dicho, a Satanás ni a la gente del mundo le interesa tu pasado. Quienes recuerdan tu pasado son aquellos que estuvieron ahí. Y lo que más le afecta al enemigo es lo que Dios está haciendo contigo, pero en tu presente. Amén. Porque si te fijas bien, el apóstol Pablo dijo: despojaos del viejo hombre. Por eso tengo un problema que sé que si lo suelto aquí puedo tener, pero vamos a soltarlo. Tranquilo. El problema es que no creo en el evangélico que solo me habla de su pasado. Porque hay veces que usted habla con más potencia de lo que usted tuvo en el pasado, y cuando hacemos un símil con lo que usted está pasando ahora, como que no hay comparación, dando a entender que lo que tú estás pasando ahora o lo que Dios ha hecho en tu vida como que no tiene mayor potencia que lo que hizo Satanás. Así Y es. si te fijas bien, todos los hombres de Dios, quienes le recordaban a ellos su pasado, no era ellos, sino los que un día lo vieron en esos niveles y decían: pues mira, ese era el hombre. Exacto. Y yo me atrevo a creer que todo aquel que vio que tomaron a la mujer, me imagino que si se llamaba Carmen, todo el que se ha ido con esa gente no regresa a su casa. Así es. Todo el que se ha ido sabe que de allá para acá hay que buscar dónde enterrarte. Y Carmen ya sabe que la ley exige que hay que apedrearla. Lo que Carmen no sabe, que delante del juez que la van a llevar es el juez que va a tener misericordia. Amén. De ella. Ella sabe que todo el que está ahí era gente que probablemente ya iba al templo, se gozaba, escuchaba mensajes de todo el que estaba ahí. Y el día que Carmen falló es el día en donde todos ahora la van a acusar, dando a entender que a Jesús no le interesa tu caída. Así es. Lo que a él le interesa es lo que él puede hacer en medio de esa caída. Tremendo. Te adoro, Señor. Gloria a Dios. Todo el que está en tu alrededor le ha afectado que tú has fallado, que tú has caído, que Dios te usaba. Es Amén. verdad. Pero ellos no se han puesto a mirar tu ministerio desde la perspectiva de Cristo. Amén. Porque Cristo no te acusa. Él dice qué es lo que hay que hacer. Exacto. Todo el que está ahí dijo: bueno, la hermana falló. Ay, sí, es verdad, Dios la usaba. Te recuerdan de cómo Dios te usaba, pero nadie dice: vamos a orar por ella. Eso es así. Vamos a levantarla. Porque es lo que más pasa en este tiempo. Yo me imagino a esta mujer de esa época en este tiempo
con una disciplina de 10 años. Así es. Esa mujer jamás tomaría un micrófono. ¿Por qué? Porque cometió una falla. Y lo que a muchos de nosotros se nos olvida es que todo el que está aquí es humano. Así es. De una manera u otra, usted y yo vamos a fallar. Por eso es que hay personas que Dios a veces permite que Él tenga el martillo de juzgar, para saber con qué actitud tú vas a juzgar a tu prójimo. Y algo que muchas personas no entienden es que todo lo que va también viene. Todo lo que sube también baja. Así es. Y yo me atrevo que ellos apedreaban muchas personas. Sin embargo, llevaron a la mujer donde la persona correcta. Claro. La ley decía que tenían que apedrearle y Jesús no abolió la ley. Porque algo sí tenía, que también podía tener misericordia. Amén. Y creo que es uno de los términos que más carece en este tiempo. Se habla del término misericordia, pero son pocos los que lo ponen en práctica. Estoy de acuerdo contigo. Porque he visto muchos ministerios caer. Hay gente que me preguntan cuál es tu opinión con respecto a fulano. Y yo digo que Dios lo puede levantar. Amén. Y eso es así. Todo el que está ahí dice, pero ¿cómo Dios lo puede levantar si ya su ministerio lo sabe en todo el mundo que ha fallado, cometió adulterio? Sí, Dios lo puede levantar. Amén. Y ya hay gente que por el error que cometió no tienen credibilidad de él. Pero un día él le dio una palabra y sí se gozaban. Así Ella es. un día cantaba y ese día todo el mundo decía, esa es la mejor adoradora que ha parido este Amén. territorio. Pero el día que ella cometió el error, hasta ahí llegó su ministerio. ¿Sabe lo que Jesús me da a entender con esta historia? Que no todo el que te aplaude va a tener misericordia de ti. Eso es así. Es en la caída que Dios prueba quiénes están contigo y quién no está contigo. Amén. Porque ella probablemente iba al atrio, oraba, ofrendaba, todo el que estaba ahí la veía a ella. Pero el día en que ella cometió el error, todo el mundo dijo, ahora hay que apedrearla, ahora hay que aplicarle la ley. Exacto. Entonces Jesús le da a entender a ellos, es verdad, la ley dice que hay que apedrearla, pero ustedes tienen misericordia. Desde que Jesús le dijo, el que esté libre de pecado de ustedes, suelte la primera piedra, dando a entender que los que te acusan hoy también tienen pecado. Seguro que sí. Los que hoy están diciendo que tú has caído, que tú no te vas a levantar, ellos también cometieron errores. Así es. Y lo que más el mundo, la gente del mundo observan, es que dentro del lugar en donde más debe de sobreabundar el amor, es donde más carece. Así es. Dentro de la misma casa de Dios. Amén. Y es donde más predicamos del amor. Y yo predicaba ayer y le decía a la congregación, la iglesia no necesita más predicadores, ni más profetas, ni más institutos bíblicos. Todo está ahí. Amén. Lo que la iglesia necesita es poner en práctica lo que se está predicando. Amén. Tremendo. Porque estamos sobreabundados de tantos teólogos, pero ¿dónde está la práctica? Por eso Lucas le coloca al libro de los Hechos claramente, Hechos de los Apóstoles, Amén. dando a entender que aquí no se va a hablar, aquí vamos a manifestar lo que se está hablando. Amén. Por eso Pablo dijo, el reino no consiste en palabra, el reino consiste en poder. Entonces el evangelio es más de práctica que palabra, y aquí es viceversa en este tiempo. Amén. Aquí cualquiera se para y te da un sermón hermoso, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la esencia? Amén. Porque los demonios no te respetan a ti por la buena homilética y exégesis que tú hagas en un mensaje. Eso es así. Ellos te respetan por el manto y lo que tú cargas de Dios. Amén. Tremendo. Los demonios a kilómetros van a saber que tú tienes a Dios, no es por cómo tú predicas ni expones la palabra, es por la intimidad que tú tengas. Amén. Porque iniciando hice y di una introducción y voy a tomar este punto. Jesús viene del monte, Jesús viene de orar, los fariseos vienen del templo, están estudiando la palabra. Amén. Y lo que la van a pedir a ella son gente que saben de leyes, Así son es. gente que vienen del templo. Y Jesús viene del monte. ¿Qué es el monte? El lugar de revelación, Amén. el lugar íntimo, dando a entender que las únicas personas que tendrán misericordia de Dios son aquellos que son íntimos. Amén. Son aquellos que están en el secreto. Sí, así. Te adoro, Señor. Amén. Porque todo el que está en el templo no va a tener misericordia de ti. Amén. Solo aquel que tiene un secreto con el Padre sabe lo que es tener misericordia. Así es. Y yo he visto personas que se alegran con la caída del otro, Así es. dando a entender como que a ti no te va a pasar lo mismo. Y Jesús enseñó esto. Hubieron discípulos que ellos veían a otros discípulos que no eran del grupo de Jesús haciendo milagros y decían, maestro, ¿qué hacemos? Lo eliminamos, déjenlo. Porque es que Dios siempre tiene en cada lugar personas que están haciendo la obra que no pertenezcan a tu equipo. Y algo que nosotros como cristianos no entendemos es que tú y yo somos un solo equipo. Amén. Lo que a ti te pase como evangélico a mí me afecta. Amén.
Y algo que está pasando en este tiempo que cada quien está tomando por su lado. Exactamente. Y no entienden que para el cielo, para ir al cielo, por obligación, hay que poner en práctica lo que es el amor. Amén. Por eso antes de Jesús irse, Él dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Aquí no es porque tú seas blanco y porque yo sea moreno yo te voy a amar, no, porque que tú perteneces al grupo de Cristo. Amén. Y algo que no comparto con muchas personas es que ellos a veces dicen: Dios te acepta como tú eres. Si te fijas bien, Jesús aquí le dice a la mujer: te acepto como eres. Aquí, sí, pero no peques más. Amén. Tienes que arrepentirte. Si te aceptara como eres, no te manda a arrepentir. Así es. Tú llegas como tú eres, pero Él te va a transformar. Amén. Para que la gente ahora hablen de la versión nueva de Dios en tu vida. Amén. Por eso cuando el paralítico de nacimiento, el cojo de nacimiento, la historia dice que todo aquel que lo veía ahora en la versión de Cristo decían: se parece, yo creo que es. Por eso que le decía a usted ahorita que Satanás lo que más le impresiona es lo que tú eres ahora en Dios. Amén. Porque ellos te van a ver, ya Él sabe lo que te hizo. Él sabe que te atacó el matrimonio. Ahora, ¿qué Dios está haciendo ahora dentro de tu matrimonio? Tremendo. Por eso es que a la gente del mundo le interesa lo que tú eres ahora en Dios. ¿Cómo es que usted teniendo 30 años con un hombre no ha cometido adulterio? ¿Cómo que tú siendo joven estás en el evangelio teniendo deseos? ¿Cómo que tú has permanecido dentro del evangelio? Es el secreto, porque la gente lo que quieren es avance, tratar de salir. Entonces, si tú le hablas a ellos del atraso, nadie te va a prestar atención. Entonces, la gente lo que necesitan es cómo es que usted, con todos los deseos que puede tener una persona, ha renunciado todo a eso. Y estaba leyendo en esta semana, que lo voy a compartir aquí, un texto bíblico que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 10 verso 23, que el apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, Amén. mas no todo me conviene. Y este texto bíblico creo que ha sido uno de los textos bíblicos más obviados por muchos evangélicos. Sí. ¿Por qué razón? Porque para los evangélicos de este tiempo todo es lícito y todo conviene. Tremendo. Cuando yo leí esto en esta versión que decía: si algunos de ustedes dicen que son libres, es verdad, pueden hacer lo que quieran, claro, pero no todo lo que quieren hacer le conviene a ustedes. De lo que muchos hoy no le hablan a los evangélicos es de la cierta libertad que tienen. Pero a pesar de todo, el evangélico tiene ciertas limitaciones. Algunos dirían: varón, pero no, eso no cuadra. Sí, así como hay leyes humanas en la tierra, todo el que está acá, que tenga cédula, un pasaporte, tiene libertad. Hay lugares que usted no puede entrar aunque usted sea ciudadano de un país, pero usted tiene libertad de hacer lo que quiera. Pero hay ciertos lugares que tienen limitaciones. Así es. Nadie le habla a usted de las limitaciones de los evangélicos. Todo en este tiempo hablamos de la libertad que puede tener un evangélico. Un evangélico se puede mezclar con un mundano y eso es normal en este tiempo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, Amén. mas no todo me conviene. Es decir, yo puedo predicar en Grecia, preparar un congreso con algunos teólogos, pero no me conviene, porque que yo pertenezco a otro reino. Ellos son de aquel reino. Y cuando leí esto, que el Espíritu me estaba iluminando aquí, de la mezcla dentro del evangelio. Amén. En el sentido que no hay mucha diferencia, porque que todo es lícito, todo es conveniente. Y yo lo que digo es: ¿cuál es la diferencia en este tiempo de usted ser cristiano y yo ser cristiano si todo es lícito? ¿Qué dirá la gente del mundo? Que usted es en Dios. Si usted tiene la misma libertad que yo tengo, usted hace lo mismo que yo hago, pero usted lo que es de nombre cristiano, Exacto. pero en acción usted es igual a mí. Y si te fijas bien, la gente de los Corintios, cuando veían al apóstol Pablo o a los evangélicos del libro de los Hechos, decían: estos son los trastornadores del mundo. Todo aquel que miraba a un apóstol decía: este tiene algo que es diferente a nosotros. Amén. Es humano, pero lo que porta no es de gente de la tierra. Así es. Entonces creo yo que cuando Pablo expresa esta palabra aquí, muchos evangélicos deben de leer ese texto bíblico. ¿Qué es lo que es lícito y qué es lo que no es lícito? ¿Qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene? Porque de verdad, como dice Pablo, usted tiene toda la libertad de hacer lo que usted quiera. Ahora, lo que usted está haciendo ahora, ¿le agrada a Dios? Así es. Y muchos obvian el verso 24. Pablo dice: todo lo que vayan a hacer, que sea de agrado para bien. Amén.
Y hay gente que dicen, a mí hay que aceptarme como Dios me ha traído el evangelio. No, aquí este asunto no se maneja así. Claro que no. La mujer que llegó ahí, automáticamente yo me atrevo a creer que ella tuvo que salir de ahí y empezar a hablar de aquel que tuvo misericordia de ella. Amén. Si ella dice, no, yo voy a seguir en mi vida, y ella sabe que para la próxima vez no va a haber chance. Eso es así. Entonces hay gente que a veces Dios le salva la vida de los fariseos y ellos vuelven y cometen el acto. Así. Si Él te sacó de ahí, ¿para qué regresas? Amén. Porque que los fariseos, el espíritu farisaico consiste en que siempre observa tus errores y son de tipo de personas que nunca van a tener misericordia de ti. Solo aquel que viene del monte, solo aquel que tiene revelación, sabe lo que es tener misericordia. Amén. Y yo hablaba con alguien y le decía, yo sé que nosotros como cristianos no aprobamos la gran tribulación. Y él me decía, ¿cómo así? Sí, no, la iglesia no pasará por ahí. Y yo le dije a él, pero algo sí tengo yo seguro, es que la iglesia de hoy como está, no está apta para entrar al reino de los cielos. Solo se van 2 o 3. Y creo yo que antes de hay que remenear la mata para saber quiénes son los que están aptos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de que juzgamos automáticamente y no tenemos misericordia. Y pensamos que el reino de los cielos es como nosotros pensamos. Y no es así. Por obligación Jesús dijo, para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Amén. Y es lo que a muchas personas no le encanta de Jesús. Que Jesús, a pesar de la grandeza que tenía, siempre fue un siervo. Amén. Liderazgo para Jesús era una oportunidad, no para él exhibirse, sino para servir. Amén. Todo aquel que miraba a Jesús decía, pero él es el rey. Si te fijas bien, Juan 12:42 dice que los fariseos sabían que él era el Mesías. No lo aceptaban por la posición. Exacto. Ellos sabían que él era el Mesías, pero la posición no le permitía aceptarlo a él, porque en el buen dominicano, si lo aceptamos, nos va a dañar el negocio. Ya la gente de aquí adelante van a creer en él y nosotros nos quitamos del medio. Así es. Entonces, ¿qué pasa con este punto acá? Que ahí se prueba a un hombre de Dios. Es en la posición. Ya la gente de aquí adelante van a creer en él y nosotros nos quitamos del medio. Así es. Entonces, ¿qué pasa con este punto acá? Que ahí se prueba a un hombre de Dios. Es en la posición. Amén. Dios me dijo, mientras más alto te llevo, más siervo debe de entender que eres. Amén. Así es. Porque no es la posición, Johnny, es lo que tú cargas. Si te quito todo lo que yo tengo, tú no eres nada. Eso es así. Entonces muchas personas piensan que porque están en el cargo es lo que ellos digan. No es así. Lo que usted tiene hoy es gracias a Jesús. Amén. Donde tú estás hoy es gracias a Dios. Y algo que he aprendido del Eterno es a servir. Amén. Y hay gente que me han dicho, tú con el manto que tienes y la altura que tienes, tú no puedes estar siendo un siervo. Porque que tu manto no requiere eso. La gente tiene que servirte a ti. Y yo digo, es que mi maestro me dio el ejemplo. Amén. Si él, teniendo toda la facultad de poder quitar a Herodes del gobierno, no lo hizo y se mantuvo como siervo, ¿quién soy yo? Amén. Entonces creo con mucha seguridad que nosotros como cristianos debemos de aplicar y volver a lo que se dice en las Sagradas Escrituras. Amén. Eso es así. Y algo que está careciendo, que yo decía en el mensaje de anoche, es que cuando tú tienes al Espíritu, tú nunca forzas el ambiente. Amén. Así es. Cuando tú tienes a Dios, lo que tú tienes de Dios fluye automáticamente solo. Amén. Esta generación se le ha olvidado que estas señales solo seguirán a los que creen. Amén. Estas señales solo seguirán a aquellos que buscan. Eso es así. Y yo he visto que esta generación forza mucho el ambiente. Sin embargo, los discípulos donde Jesús llegaba, no era Jesús ni los discípulos que hablaban. La carta de presentación se la daban los demonios a la audiencia. Este es el rey de los judíos. Amén. Todo el que lo miraba decía, este es. Y él le decía, cállense. Porque si él permitía que los demonios crearan una promoción de él, la gente iban a creer por medio de lo que decían ellos. Así es. Y él no necesitaba un vocero. La gente automáticamente iban a entender que él es Jesús. Amén. Entonces, cuando leo esto acá, yo me sorprendo. Porque de verdad que hablamos mucho de Jesús. Y cuando hablamos de él, el mundo cuando ve eso, dice, pero que en verdad Jesús no es solo una palabra. Jesús es una demostración. Amén. Jesús no es un dicho, hay que demostrarlo. Así es.
Y lo más duro es cuando tú tienes que demostrarlo con algo que tú amas. Y mucha gente a veces dicen que Dios no prueba a nadie. Y es cierto. Pero hay veces que lo que tú tienes, Dios te prueba para saber si tú lo amas más a Él o a lo que tú estás idolatrando ahora. Amén. Y yo creo que si nosotros entendemos este punto, que Dios es primero, la iglesia de este año cambiaría la historia. ¿Y sabe lo que está haciendo la iglesia de hoy? Que por tratar de encajar se está adaptando al mundo. Y Pablo dijo, nosotros no estamos creados para adaptarnos al mundo. El mundo debe de ver que nosotros somos inadaptables. Amén, tremendo. Todo el que nos vea a nosotros debe de entender que lo que cargamos es diferente al mundo. Amén. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que yo decía, yo decía que yo he llegado a servicio, no me toca exponer sino a otros. Y yo percibo que hay gente que están endemoniada. Y yo lo veo automáticamente, están adorando, están cantando dentro de la iglesia. Y le he dicho a personas, pero hay gente que endemoniada, ¿tú no lo percibes? Sí, están. Y yo le digo, pero y el problema es porque están adorando dentro de la iglesia. Cuando se para la hermana, él adora juntamente con la hermana. Y el Espíritu me habló y me dijo, lo que pasa es que donde yo no estoy, ellos se sienten en familia. Wow, tremendo. Cuando hay esencia de Dios, ellos ni asisten al servicio. Soy así. Porque sabe que si llega es una presa fácil. Amén. Por eso que cuando Jesús llegó a la tierra de Gadara, automáticamente el demonio dijo, este es, porque ha llegado antes de tiempo. Él mismo tuvo que reconocer, es que donde hay miel de abeja, las hormigas están cerca. Seguro. Donde hay de Dios, la gente sabe. Por eso que yo digo, la gente del mundo son los primeros que reconocen cuando Dios está en una iglesia y cuando Dios no está en una iglesia. Amén. Y hay gente que me dirían, ¿y cómo así? Sí, ellos son los que saben. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a un grupo y saben lo que se mueve allá en el grupo. Y cuando llegan a la iglesia ven algo diferente. Y a esta gente usted no puede engañarlo. A esta gente usted no lo puede manipular. Hay gente que pueden ir a tu iglesia hoy, pero mañana no regresan. Porque saben que ellos simplemente fueron a un servicio donde hubo emoción y no hubo unción para marcar la historia. Amén. Entonces, hay dos diferencias. Porque los fariseos, ellos operaban conforme a la ley, conforme a sus emociones. Donde Jesús llegaba, ellos veían la evidencia. Si te fijas bien, Jesús nunca persiguió a los fariseos, ni tampoco a los escribas. Ellos iban a los servicios de Jesús. Amén. A perseguirlo a él. Así mismo es. Entonces, Satanás solo te va a perseguir cuando tú estés tratando o reformando la historia. Amén. Cuando tú tengas algo de Dios, ahí automáticamente las puertas se abren sola. Tú no tienes que tocar, ella misma te la abre. Amén. Porque Pedro estaba en Jope orando. Mientras Pedro estaba orando en Jope, la Biblia dice que Dios tocó a un Cornelio para que le abriera una puerta al Pedro que estaba orando. Amén. El punto que muchos ministros no entienden es que hay puertas que tú no tienes que abrirla. El secreto la abre sola. Amén, tremendo. Y esta generación ya está cansada de romper puertas sin esperar el tiempo. Amén, así es. Y yo decía que Dios no trabaja con gente desesperada. Usted puede tener el mayor doctorado, los mejores diplomas, y si usted no está preparado, calificado para el tiempo de Dios, usted no va. Así es. Otros podrán abrirle la puerta, pero usted no va. ¿Cuántos años duró Jesús con los discípulos? 3 años y medio. Después que Jesús se va, ¿qué le dice a ellos? Quédense ¿dónde? En Jerusalén. Amén. Hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Luego que sean revestidos ustedes, Él se va a encargar de abrirle la puerta. Así es. Pero sin esencia ustedes no pueden salir de aquí. Porque ¿qué dirá el mundo? Estos son los discípulos de aquel que trastornaba el mundo, pero miren cómo está. Así es. Entonces hay personas que no esperan eso. Y hace rato que hay gente que va por los confines de la tierra Así mismo es. sin esperar el Espíritu. Amén. Entonces cuando tú tienes el Espíritu, la gente dice, estos son los que trastornan al mundo. Así es. Y yo le dije a la iglesia de ayer, haga una comparación. Si no estamos manipulando, si no estamos emocionando a las personas, la gente llega a nuestro servicio y se van, no como entraron, se van peor. Porque empiezan a cuestionar, a criticar y se van aún peor dentro de nuestro servicio. Así es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué acontece cuando usted llega? ¿Qué dicen los demonios cuando tú llegas a los servicios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te llevan a ti los endemoniados o tú vas a donde ellos? ¿Qué produce tu presencia?
¿Cuál es el manto que tú cargas de Dios? Entonces yo le dije al Señor en una ocasión, unos pastores, para irle cerrando, me invitaron para Estados Unidos. Tenía 40 invitaciones. Y yo estoy con la fiebre ministerial que existe hoy, que lo que quiero es salir. Y le digo a los muchachos, jamás vemos pobreza para esta vuelta. Y cuando estoy orando, el Espíritu me dice, usted no va. Wow. Le digo, Señor, pero ya yo he confirmado 20 eventos de eso. Usted no va. Primero aquí en Jerusalén, Johnny Joseph, y luego en los confines de la tierra. Amén. Y hay gente que no esperan eso. La fiebre de hoy es montarse en un avión. Eso es así. Y ya estoy en el nivel del reino. Eso no es reino. Reino, según lo que dice Juan, es entrar a Judea y parar la ciudad con Amén. algo diferente de Dios. Eso es reino. Reino es sacar la gente de los barrios, los drogadictos, y que corran a escuchar lo que tú. Eso es reino de Dios. Eso es así. Reino es entrar a Jerusalén en un burrito y que la gente entienda que a pesar de la posición que tú tienes, tú eres un siervo. Amén. Eso es reino. Tremendo. Y toqué el punto ahí acerca del desprecio que se vive dentro de las iglesias. Que hay muchos ministerios que se sienten así.